Bueno, yo sigo rompiendo con el mito de esto de los andaluces y la siesta, porque vengo también de Andalucía, soy de Granada, aunque, bueno, tuve que emigrar a la capital. Pero bueno, me alegra que haya tantos andaluces por aquí y que estemos ahí construyendo ciberseguridad entre todos. Bueno, como ha dicho Román, os voy a hablar de Grandoreiro, que nos llega como las pelis de James Bond, con amor, pero en este caso, en lugar de desde Rusia, pues desde Brasil. Y vamos a revisar un poquito pues alguna información y compartir con vosotros cositas que, aunque es una amenaza que han estudiado varias casas de antivirus y se ha compartido bastante información sobre ello, ha dado mucha guerra y hay todavía información que creo que es importante compartir. Y sobre todo porque hay mucho malware que está viniendo de esta zona de Latinoamérica y que está afectando globalmente. Como ha dicho Román, soy Mariano Palomo, soy analista de malware en Innotech Security, ahora somos parte también de Accenture, aquí tenéis mis datos de contacto. Y bueno, pues Grandoreiro es un troyano de origen brasileño, lleva en activo más o menos desde finales de 2017. Y bueno, es un malware que está diseñado para robar información financiera y credenciales bancarias de sus víctimas. Está escrito, como la mayoría del malware proveniente de Brasil, no sé, a la gente de Brasil parece que le gusta mucho programar en Delphi, y hay bastante malware de este origen. Pues sabemos que es de allí porque la mayoría de cadenas, hay muchas referencias a palabras en este lenguaje. Y eso, les gusta mucho programar en Delphi, lo cual, pues a los analistas, la verdad que nos hace bastante tedioso el trabajo. Pero bueno, es entretenido igualmente. Así es como se lo imagina Dalí, que puede ser el loguito de ellos. Creo que lo podrían incluso coger porque las imágenes que utilizan son un poco feas. Y precisamente el nombre de Grandoreiro viene porque ellos, para engordar el tamaño de los binarios, le incrustan imágenes de bastantes megas en sus recursos. Esto principalmente suponemos que lo hacen como una técnica de antianálisis, porque hay muchas plataformas que no permiten subidas de ficheros de X tamaño. Entonces, si te encuentras por un fichero de repente que ocupa 1 giga, pues lo mismo pues te van a decir, esto no lo analizo, una sandbox o productos de este tipo, ¿no? Como os decía, pues engordan los binarios metiéndole estas imágenes. Y bueno, parece que los troyanos, el malware proveniente de esta región, los grupos que los operan están en bastante contacto entre ellos, y el código de Grandoreiro comparte muchas características con otras variantes de malware del mismo origen. Esto ha sido ampliamente estudiado por ESET, y tenéis, por ejemplo, aquí una presentación en la que los comparan y dicen algunas cositas que tienen en común, tanto en flujos de infección como en código en sí. Y bueno, ¿cómo funciona este malware? Principalmente lo que hacen es monitorizar la navegación web del usuario, ¿vale? Y en el momento en el que el usuario está accediendo a alguna de las páginas que tienen ellos configuradas en su ficha de configuración que viene en el malware, pues detecta que está accediendo ahí el usuario, detecta este acceso y a partir de ese momento es cuando contacta con sus servidores C2. Por cómo funciona, este malware requiere de una acción manual por parte de los actores que están detrás de la amenaza para operarlo. O sea, tienen que estar ellos manualmente conectándose al servidor C2 y viendo qué víctimas han tenido, porque a partir de ese momento que contacta funciona principalmente como un RAT. Las capacidades que tiene son de un RAT. Eso es como una contra en cómo tienen su desarrollo, y una contra para nosotros como analistas es que el malware utiliza un algoritmo de DGA. DGA es de generación de dominios aleatorios. Entonces generan diariamente una nueva dirección de panel C2 que, pues eso, si tú no sabes cómo se genera esa dirección, no vas a tener la capacidad de traquear esta amenaza y ver dónde está contactando. Bueno, un poco antes de meternos en faena, os voy a hablar de algunos antecedentes, porque como os digo, esta amenaza ha dado bastante guerra en los últimos años, y pues diferentes
se han publicado pues, diferentes estudios sobre ella. Sobre todo, ESET desde el año 2019 ha venido publicando varios informes, tanto de esta amenaza como de otro malware de origen brasileño. También se ha comentado que el protocolo de comunicación que utiliza este malware es similar al otro malware llamado LatentBot. Ahora más adelante veremos de por qué. Se han producido también detenciones de actores o de personas que estaban colaborando con este grupo de cibercriminales en 2021 y también recientemente, y tanto de Grandoreiro como con otro malware del mismo origen que se llama Mecotio. INCIBE también publicó en 2022 un estudio en profundidad del código, al menos de parte. Ahora veremos un poquito más en profundidad qué cositas tiene. También se ha estudiado algo el algoritmo DGA y también recientemente, en 2024, se ha producido otra operación en coordinación con la Policía Federal de Brasil, CaixaBank, ESET y nuestra propia Policía Nacional para detener tanto a personas como en Brasil como en España que estaban operando o siendo, por ejemplo, también mulas de esta amenaza. La infraestructura, aún así, pese a estas detenciones, la infraestructura y la distribución de nuevas campañas se ha seguido viendo que está en activo, aunque algo en menor medida. Parece que las detenciones pues, le han afectado un poquito y se están tratando de recuperar poco a poco. Vamos a poner un poco imagen a todo esto porque se acostumbra a llamar Grandoreiro, por lo menos por lo que hemos visto nosotros, a todo aquel payload o binario que está en la cadena de infección de este malware. Sin embargo, hay muchos componentes y realmente el malware final, el que podríamos decir el Grandoreiro, es el payload final de la cadena de infección, ¿no? ESET parece que es la que mejor tiene firmas para esta amenaza y la reconoce pues, eso, con diferentes variantes. Depende del componente que sea, pues Grandoreiro pues, con una nomenclatura después, CJ, DB, aunque los downloaders iniciales que descargan la amenaza también lo reconocen como Banload, tienen esta firma para ellos. Por nuestro estudio que hemos hecho de la amenaza en Innotec, hemos diferenciado dos flujos principales y que están bastante caracterizados en función de los componentes que tiene. Lo hemos llamado a uno flujo DLL y a otro flujo EXE, porque en el caso de la DLL todo comienza, bueno, lo vamos a ver más fácil aquí, todo comienza, como siempre, pues por un acceso de que la víctima pues, hace clic en algún correo o página web, principalmente correo, es lo que más utiliza esta gente, y descargan un payload. A veces pues, el correo viene con un enlace, otras veces viene con un adjunto, depende de pues, lo que vayan viendo, a qué empresa se lo quieran colocar, pues distribuyen de una manera o de otra. El caso es que siempre van a terminar descargando algo. Y en función de lo que descarguen va a determinar qué tipo de Grandoreiro va a ser el que se va a detonar en nuestro equipo. Principalmente, si descargamos un fichero comprimido, puede pasar dos cosas. Que este comprimido tenga dentro un binario ejecutable, un exe de Windows, y añadido a eso, el binario viene con un XML que en realidad no es un XML, es otro binario legítimo la mayoría de veces, y el malware es el exe. Pero puede pasar otra cosa, y es que lo que descarguemos sea también un comprimido, pero dentro tenga un MSI, o directamente que descarguemos un MSI. ¿Vale? Si tenemos un MSI, ya vamos a saber que el flujo final va a ser un Grandoreiro en modo de DLL. ¿Qué pasa con este MSI? Pues dentro lleva unas custom actions que determinan detonando una DLL que lleva en su interior. Esta DLL es el downloader. De aquí, pues podemos tener dos. En el caso del exe, es también un downloader. Esto, en ambos casos, descargan un comprimido. Esta descarga, si tenemos la suerte de que encontramos la URL de descarga, vamos a ver cómo entra en valor la acción del analista de malware en reversear los algoritmos, porque estas descargas, aunque la extensión de la URL pueda poner .zip, se descargan datos cifrados. Entonces necesitas conocer el algoritmo de cifrado para poder ver qué payload nos está descargando y comprobar si tenemos pues, un Grandoreiro exe o un Grandoreiro DLL. ¿Vale? Previo a esto,
vemos que a veces cuando en el correo pues, nos llega una URL, la página que nos suelen mostrar suele ser esta. Hemos visto esta página tanto en Grandoreiro principalmente, pero también algunas veces ha descargado este tipo de páginas Mecotio. Pero tenemos identificado que este tipo de página está asociado a este actor. Incluso si haces búsqueda en Shodan por el hash de esta página, puedes descubrir algunos servidores que incluso lo tenemos pues, sometido como fuente para encontrarlas. Principalmente lo que nos quieren hacer creer es que estamos descargando un PDF de pues, factura o lo que, como se hayan puesto de imaginativos para intentar colárnoslo, ¿no? Pero sí también nos filtran por user agent. No les gusta nada que no sea Windows. Si no tienes un equipo Windows, te van a decir que este contenido no está disponible. Dicen que en dispositivos móviles, pero bueno, en este caso es un Linux, ¿no? Te dice, por favor, accede con una computadora. En caso de que estemos en Windows, nos dirá, su archivo PDF está siendo descargado, por favor, espere un momento. Nos dicen esto porque como los ficheros ocupan mucho, pues para que no nos impacientemos y digamos, ¿dónde está mi factura, no? Cuando nos lo descargamos, pues bueno, vemos aquí, este es el caso del exe con el XML. El XML siempre viene con unos caracteres aquí, yo lo llamo virgulilla a esto, no sé cómo le llama cada uno. Y el malware, el downloader, este de aquí, el exe. Que si lo descomprimimos, vemos que lleva el icono siempre de Acrobat Reader. Porque, pues bueno, está claro que es un PDF, ¿no? Súper legítimo. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo es el downloader, ¿vale? Primero el exe y luego el DLL. En este caso, el downloader exe, pues, nos intentan simular que es un visor de PDF, nos viene incluso con un sistema de captcha, que es funcional. Aquí pues le hacemos, no soy un robot, esto lo hacen pues simplemente para técnica de anti-debug, anti-análisis. Pues para que tenga que ser una persona que manualmente haga clic, ¿vale? Con lo cual, si tienes una sandbox y subes el fichero, como no tenga la feature de tú tener control del mouse y hacer clic, no vas a ver qué hace este malware. Te vas a creer que es un visor de PDF y le daríamos paso. Podríamos decir que es bueno. Aun con todo eso, aparte, este downloader viene con comprobación de anti-análisis. Tiene pues cadenas de texto que te comprueban pues, si estás en una máquina virtual, máquina de análisis, pues te ve si tienes el proceso de LIDA o el proceso del Process Explorer, programas que puede tener un analista en su máquina. Si conseguimos pasar todas las comprobaciones, pues lo que va a hacer es enviar una petición cifrada al servidor C2. Y bueno, la petición es un poco, tiene intríngulis porque solo la hace si el C2 que tiene resuelve IP y aparte a la IP que le hace la petición la hace a un puerto que el puerto lo calcula mediante también un algoritmo que trae. Con lo cual, si quieres perseguir esta amenaza, tienes que conocer primero, pues si resuelve, primero encontrar la cadena, que las cadenas vienen cifradas, ahora veremos cómo. Y luego, una vez conoces la cadena, cuál es el C2, tienes que conocer qué petición le haces, cómo la cifras para enviársela y aparte tienes que saber el algoritmo con el que te va a calcular el puerto. Porque tiene un par de algoritmos, los tienes que conocer y si no tienes esta información, pues no puedes ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. Esta es la primera versión que vimos de los downloaders en las que pues, se cifraba de esta forma. Tenías que mandar un get al C2 con el puerto, en este caso era el 8815, si veo bien. Y bueno, una vez mandada, pues te responde con la respuesta, que a su vez también está cifrada. Y si la descifras, pues ves que aquí te está diciendo, esta es la URL de la que te tienes que descargar el payload final. Y ya pues te lo descargaría y seguiríamos analizando. Esto en cuanto al flujo del exe. Pero también tenemos el flujo DLL y tiene su downloader. Este downloader es el que viene dentro del instalador MSI, que contiene pues, eso, la librería DLL en su interior. La URL de descarga viene también hardcodeada, bueno, en este caso, a diferencia del exe, viene hardcodeada la URL, con lo cual, mirando los strings, podemos verla. Pero bueno, para complicarnos un poco, pues le suelen, aunque aquí estén claros, en otras muestras, le meten algunos caracteres de basura entre medias. Pero bueno, en cuanto descubres cuáles son los caracteres, puedes crearte ahí una medio regex que los puedes encontrar y sin problema.
Entonces, pues bueno, sí, ahí veis, esto es con Orca MSI, que es un programita que nos permite ver qué hay en un interior de un MSI. Ahí vemos que está la DLL maliciosa con ese nombre. En las Custom Actions, que es lo que ejecuta el MSI, vemos que está llamando a un export de la librería, y ese export, si nos vamos ahí, de ahí vemos lo que tiene, pues está tanto la ruta de instalación del malware como el nombre con el que se instalaría, bueno, con el que se descargaría, y la URL de descarga. Vale, visto más o menos cómo son los flujos, si queremos tracear esta amenaza, tenemos que conocer algunos de los algoritmos principales. Voy a intentar ir rápido en esto porque, pues bueno, como digo, es interesante conocerlo, pero como también esta información creo que se va a compartir, pues ahí está. El principal de todo, malware que nos quiere ocultar cosas, cifrado de caracteres. No, lo interesante de esta gente y de mucho malware de origen brasileño es que utilizan un algoritmo que está descrito en este libro, Mestres da Espionagem Digital, no sé si se pronunciará así o no. Y este algoritmo de cifrado, que lo utilizan para las cadenas de caracteres, es compartido tanto en las familias Casbaneiro, Guilma, Numando, en Mecotio y en Zumanek. Entre las diferentes familias, lo que hemos visto que cambia es la clave que utilizan para cifrar, que normalmente está embebida en el código, pero otras veces la calculan dinámica. En el caso de Grandoreiro, hemos visto que suelen utilizar un par de claves que son siempre las mismas. En este caso vemos una de ellas, que es la de F545, esta de aquí. Y bueno, el algoritmo, tal y como describe en el libro, pues ellos lo describen en C, nosotros lo hemos recreado aquí en Python, y básicamente pues tienen la clave, tienen el texto cifrado, con el texto cifrado lo tratan como si fueran bytes, ¿vale? Y la clave la cogen como si fueran ASCIIs. Entonces la utilizan, pues cogen uno de los caracteres del texto cifrado como byte, uno de los caracteres de la clave como char ASCII, le hace un XOR a eso, y luego con el carácter previo le hace una resta. Eso lo transforman a char y van de ahí uno a uno en el bucle, cogiendo cada uno de los resultados de esto, y pues por ejemplo de esta cadena pues tenemos la cadena de Windows 10. Esto si lo hacemos con todo, pues podríamos sacar las cadenas de caracteres, y entre ellas pues normalmente está la dirección del C2. ¿Qué pasa? Desde 2023, y viendo que se le estaba siguiendo la pista a esta familia, pues se han puesto imaginativos y han ido pues metiéndole mejoras, ¿no? El código de Grandoreiro está en constante evolución, y parece que son diferentes grupos que están compartiendo el código y haciendo mejoras. Por eso se ven tantas familias que se parecen todas entre ellas, pero tienen diferentes modificaciones. En los downloaders exe hemos empezado a ver que le han añadido capas extra a este cifrado, ¿vale? Entonces, para descifrar las cadenas, ahora necesitamos hacer una sustitución de caracteres, ¿vale? Las cadenas, en lugar de venir con forma de cadenas hexadecimales en mayúsculas, ahora vienen con esos otros caracteres de la parte de la derecha de la columna. Entonces hay que hacer, reverseando el código, se ve la sustitución que están aplicando, que es esta de aquí. Entonces lo primero que hay que hacer es aplicar la sustitución, luego se aplica el mismo algoritmo que hemos visto antes del libro. Esto nos da un resultado en base 64, y el base 64, después de decodificarlo, le hace un AES-CBC con la clave y el IV, que también los tienen hardcodeado en el código. Y bueno, la clave también en este caso la han introducido una nueva clave, que la calculan más o menos de forma dinámica, pero al calcularse siempre termina siendo la misma. Entonces, pues bueno, nosotros la hemos hardcodeado ahí directamente. De todos modos, estamos siguiendo la amenaza, y si vemos que este cifrado empieza a fallar, pues le echamos un ojo y vemos si hay que retocar alguna cosita. Esto en cuanto a los downloaders, pero en los payloads finales que descarga este flujo, el del exe, el Grandoreiro final, han hecho un tweak, un cambio en la sustitución, y en el carácter E, en lugar de una coma, ahora es un hashtag, una almohadilla. Y el algoritmo de cifrado, aunque es parecido, o sea, de descifrado de cadenas, ahora la sustitución, teniendo en cuenta este cambio, le aplica un recorte a los primeros 8 bytes y luego hace un AES, pero en este caso ECB, con esta clave de aquí. Luego a esto le vuelve a aplicar la sustitución, porque lo que sale es una cadena, otra vez como las iniciales, y ya finalmente, después de aplicar la sustitución, le hace el del libro. Y con esto ya tendríamos las cadenas de caracteres en limpio. Otros algoritmos interesantes que hay que conocer son en la comunicación que tiene el downloader DLL.
¿vale? Esto es una descarga simple. Descarga directa del fichero con supuesta extensión zip. Pero como os decía, los datos vienen cifrados. Pueden venir directamente datos binarios o en base 64. Por eso, pues bueno, en nuestro código pues intentamos decodificar y si no, pues directamente tiramos al descifrado. El algoritmo de descifrado de estos datos es este de aquí, unos XOR y unas negaciones, unos shift por aquí. Y con esto tendríamos en limpio ya el binario final. Bueno, y las claves, al principio estaban utilizando esta clave de aquí para introducírsela al algoritmo y a partir de finales de 2023 también han empezado a utilizar esta otra. Ya terminando con los algoritmos y pasamos a las conclusiones. En el flujo de comunicación, en el downloader.exe, necesitamos implementar la comunicación que os decía que hacía para poder seguir esta amenaza y ver qué estamos descargando. Entonces, pues bueno, reverseando vimos cuáles son los comandos que le manda al C2. Vemos que el algoritmo de cifrado pues utiliza el mismo que se hace para descifrar las cadenas, pero al revés. Con el hace Unicode, ahora es primero el AES, el base 64, luego el del libro y la sustitución finalmente. Con eso mandamos una petición get barra los datos y nos devolvería los datos cifrados donde tenemos la URL de descarga del payload. Como os decía, también hay que calcular el puerto y el puerto hemos detectado dos algoritmos, es sustitución, simplemente coge los primeros 4 bytes de la IP a la que ha resuelto y le hace una sustitución. Si el primer byte es un 1, o sea, si el primer carácter es un 1 de la IP, pues te sustituye por un 4. Y con eso calcula los 4 puertos que lleva la conexión. Lo que descarga, a su vez, está cifrado, ¿vale? Si hemos conseguido replicar esta comunicación y conseguir la URL de descarga, decimos, venga, ya tenemos el payload. Pues no, tenemos que descifrarlo primero. Aquí pues se han puesto un poco imaginativos. Al principio utilizaban FlexCompress, que es una utilidad de Delphi, que es como un RAR, un WinRAR, pero eso, programado en Delphi, porque a esta gente le gusta mucho el Delphi. Y bueno, pues tenía una contraseña de descifrado, porque esta utilidad pues permite cifrar los datos, y la contraseña pues venía hardcodeada en el código. Ahora están utilizando la misma contraseña, pero parece que se han liado un poco con el tema de conversión de Unicode, y son como los primeros, si veis, los primeros caracteres de la misma password de antes, pero con los /x00, ¿no?, de Unicode. Y lo que están utilizando para descifrar es un RC4, pero bueno, se han puesto eso imaginativo y le han cambiado un par de cosas para que no sea un RC4 tal cual y no puedas decir, bueno, voy a probar RC4 porque es lo primero que intentamos probar siempre, ¿no? Pues tienes que conocer un par de modificaciones que han cambiado por el KSA y el PRGA de RC4. Aquí, pues en lugar de por cada byte, lo hacen por cada iteración de los 256. Y al principio en el KSA, pues en lugar de permutación, hacen un XOR. La DGA ya es el último algoritmo que tenemos que conocer para perseguir esta familia. El algoritmo de DGA tiene unas configuraciones que vienen estáticas en el código. Parece que el primer carácter que utilizan es una especie de identificador, un ID de algún tipo, no sé si de la botnet o ellos internamente. De ahí tenemos una cadena por cada uno de los meses del año y luego una serie de cadenas para los días. Y con esto, pues bueno, en el algoritmo que, como os decía, se ha estudiado y hay por ahí informes de cómo funciona el algoritmo, teniendo esta configuración, podemos generar los dominios para el día concreto, ver la IP y ahí tracear la amenaza. Por lo que decían que este malware se parece a Latembot, es porque utiliza un framework que se llama RTC Portal, que es de Delphi, sorpresa. Y bueno, este framework se basa en un SDK que se llama RealThing Client, que bueno, ahora mismo la página está caída, pero con Archive podéis ver la documentación de cómo funcionaba. Y bueno, básicamente lo que hace por debajo es un protocolo basado en HTTP que permite cifrado de datos. Y tú, pues si capturas la comunicación en Whiteshell, lo que ves es esto. Son peticiones post a $rdgate con una serie de acciones. El malware Latembot utilizaba este mismo RTC Portal y entonces veías este mismo tipo de comunicación. No nos sirve esta traza para tracear el malware grandoreiro porque, pues como veis, lo utilizan diferentes familias. Pero, bueno, si conocemos la clave, una peculiaridad que tiene es que si nos bajamos RTC Portal nosotros y lo compilamos, lo podemos compilar en modo administrador.
Y, termino ya. Si nos lo bajamos en modo administrador y introducimos las credenciales que nos dan ellos, con las que te conectas, pues tachan, accedemos a su servidor y tenemos el listado de víctimas, que normalmente además utilizan unas cadenas al principio random, pero luego podemos ver el país, la IP y todos los datos del usuario. Incluso podríamos acceder a file transfer, podríamos ver su escritorio y podríamos tener control como si fuéramos ellos mismos. Toda esta información que os he compartido, nosotros la tenemos plasmado en nuestro laboratorio, que bueno, utilizamos nombres de Harry Potter, como buenos informáticos friki. Y bueno, básicamente lo que nos hemos tratado es de recrear todos estos flujos en un par de módulos, uno que se dedica a analizar binarios y otro a toda la parte de comunicación. Aquí os comparto, pues bueno, cómo funciona todo este código, de ahí sacamos todos los IOC y al final lo que nos importa es pues compartir esta información y pues intentar que nuestros clientes estén lo más protegidos posible. También tenemos un equipo de takedown que se encarga de perseguir que se den de baja estos dominios cuanto antes. Y bueno, pues eso, compartimos esta información, la publicamos en MISP también y luego subimos las muestras a VirusTotal y ponemos en comentarios todos los IOCs que vamos encontrando. Y listo, esto es todo. Perdón por pasarme un poquillo de no hora. te preocupes. Como vamos justitos de tiempo, una pregunta así rápida. Sí. ¿Crees que va a seguir volviendo y volviendo y volviendo Gran Oreiro a pesar del supuesto cierre? Pues el problema de esto es que es eso, que los actores de estas amenazas brasileñas parece que están todos en contacto y pues su código lo deben de tener bastantes grupos. Entonces, puede que estemos deteniendo a los originales, claro, pero como el código está compartido, pues al final van retomando y le van aplicando modificaciones. De hecho, estas modificaciones que vemos de finales de 2023 seguramente sea por ese caso, porque pues debido a las detenciones han tenido que compartir código, lo han modificado y ahí siguen dando guerra. Pero bueno, aquí estamos para ir detrás de ellos. Muy interesante, Mariano. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Thank you.